Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Damos gracias a Dios porque una vez más nos podemos reunir por este medio para seguir estudiando un poco la palabra de Dios. Estamos en un estudio de personajes de la Biblia que resistieron lo que fue la prueba, la tentación y al final recibieron la consolación y la bendición de parte de nuestro Dios. Como les dije, son 7 personajes, ya llevamos 2, ya hablamos del siervo Job, ya hablamos del joven soñador José, y hoy vamos a hablar de un tercer personaje, del cual tenemos mucho fundamento bíblico. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a pedirle que nos ayude, que nos dé entendimiento, que nos ayude a retener lo bueno, a aprender, a memorizar, para poder estar preparado al momento que se nos presente demanda de nuestra fe. Padre que estás en el cielo en esta hora, mi Dios, primeramente te damos honra, te damos gloria porque tú eres grande, digno de alabanza, digno de adoración. Ahora nos acercamos a ti y te pedimos, mi Dios amado, que nos ayudes a entender esta palabra. Tú has prometido, Dios mío, consolar y bendecir a todo aquel que resista la prueba, que resista la tentación. Ayúdanos a permanecer firmes en medio de tanto pecado, en medio de tanto dolor, en medio de tanta maldad, que nuestro amor no se enfríe, sino que nos podamos acercar cada día más a ti y fortalecernos en ti. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que nunca vuelve vacía. Háblanos, exhórtanos si es necesario. Queremos escuchar tu dulce voz, mi Señor Jesús. Amén y amén. Como les dije al inicio, vamos a estar meditando siempre en un texto bíblico base y vamos a ir anexando texto a medida de que nosotros vamos estudiando cada personaje. Como les dije, el primer modelo a seguir, el primer ejemplo, el primer paradigma, el primer referente de lo que es resistir la prueba y la tentación y así recibir consolación y bendición de parte de Dios fue el siervo Job. Y leímos de él acerca de en Santiago 1:12, que es nuestro texto lema: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Y hay una referencia bíblica del siervo Job, ahí mismo en Santiago 5:11, que nos dice, aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Vimos toda la historia de él, cómo en un inicio fue un grande, el más grande de los orientales, pero de repente, en un momento, quedó totalmente en la ruina. Pierde a su familia, pierde sus riquezas, pierde a su esposa, pierde su salud, lo pierde todas sus amistades. Y todo producto de la tentación y de la prueba. Tentación por parte del enemigo, porque sabemos que la tentación solo viene del diablo. Dios no puede tentar a nadie porque él no puede ser tentado. Y la prueba viene de parte de Dios. ¿Y para qué utiliza Dios la prueba? Muchas veces permite él que la tentación venga para probar nuestra fidelidad. O sea, a veces él permite, como en el caso de Job, que fuera tentado para probar qué cosa, su fidelidad hacia él. Y Dios nos hace para el postrer tiempo premiarnos, galardonarnos, demostrarle a Satanás: mi hijo sí puede, mi hija sí puede, te lo permito, tócalo, pero él siempre nos guarda. Recuerda que cuando se refería a Job, dijo, está bien, tócalo, pero no le toques su alma, o sea, no lo mates. Y al final nosotros podemos leer en el capítulo 42 de Job la manera en cómo él fue consolado y cómo fue retribuido, cómo fue bendecido después de haber resistido la prueba y la tentación. Como segundo ejemplo, como segundo modelo o paradigma de alguien que soportó la prueba y la tentación, vimos al soñador José, que es un ejemplo de fidelidad en medio de la adversidad. Y seguimos leyendo en Santiago 1:12, donde dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación,
porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. Y agarramos como texto base en Gálatas 6:9 para el ejemplo de José, en donde dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Recuerda que José todo el tiempo fue un joven obediente a su padre. Quedó huérfano a temprana edad, apenas de 17 años fue cuando fue vendido a los mercaderes ismaelitas y llevado esclavo cautivo a Egipto, vendido como un esclavo a Potifar. Después de haber pasado un periodo de sufrimiento, no era querido por sus 10 hermanos mayores, lo aborrecían, lo detestaban, lo odiaban, no podían verlo, a tal punto que confabularon para matarlo, y no lo mataron porque el lugar en donde lo tiraron no había agua. La cisterna estaba vacía. De haber estado llena de agua seguramente lo hubieran ahogado y hubiera muerto. Pero al ver que no lo pudieron matar, justamente en ese momento fue cuando pasaba el grupo de ismaelitas mercaderes y lo vendieron a él como esclavo. De ahí, de ser aborrecido por sus hermanos y vendido, pasó a ser el esclavo de Potifar, en donde le sirvió a él como esclavo, en donde Potifar le dio su confianza, pero aún ahí él recordaba todas las enseñanzas de su padre y permanecía fiel. Allí recibe lo que es la tentación. La esposa, la mujer de Potifar, lo comienza a acusar, que se le insinuaba, quería algo con él, pero él soportó la tentación. Y al final lo vemos a él huyendo de ella porque ella lo agarró, se asió de él, y él al no querer fallarle a Dios ni fallarle a su amo, porque él le argumentaba de que Potifar le había dado permiso de todo lo que había en la casa, a menos de ella, porque ella era su esposa. Pero ella no entendía eso, a tal punto que se le tiró encima y él salió huyendo, y las ropas quedaron en sus manos, y lo acusó de querer abusar de ella. Potifar le enoja esto, y de ahí, como esclavo, pasa a ser un encarcelado, alguien que está preso en la cárcel. Y ahí pasa mucho tiempo, hasta que un día, por fin, la persona que le había ayudado, que era el copero del faraón, lo recuerda a él como alguien que sabía interpretar sueños, y se lo dice al faraón, y es ahí donde el faraón lo manda a llamar, interpreta los sueños, y el faraón lo convierte en el segundo en el estado, en el reino. Después del faraón, el segundo era Josué, y lo vuelve el señor, el gran señor de Egipto. Y toda la gente se postraba delante de él, lo vistió con vestiduras reales, le puso un anillo, le puso un collar de oro, lo subió a su caballo, se volvió el segundo al mando en el gran gobierno de Egipto. Fue así como él fue reivindicado, así como él fue consolado y bendecido al final, después de 13 años de sufrimiento, de 13 años como esclavo, de 13 años como preso sin tener el culpa de nada. El Señor viene y lo consuela y lo bendice. Hemos con estos dos ejemplos verificado o estamos claros que si nosotros nos mantenemos fieles, si nosotros somos fieles al Señor en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de la crisis, en medio de la tentación, Él al final nos va a consolar y nos va a bendecir. Un ejemplo más que les quiero tocar, y es el que vamos a analizar hoy, otro modelo, otro referente, otro ejemplo, otro paradigma de lo que es resistir la prueba y la tentación, y al final ser consolado y bendecido por Dios, está en el Salmo 37:37. Este va a ser el texto bíblico de hoy. Siempre tenemos como texto base Santiago 1:12. Lo volvemos a repetir: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Y el Salmo 37:37 nos dice:
Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Oigan bien, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Parafraseando eso, ¿qué es parafrasear? Es usar otras palabras sinónimas que quieran decir lo mismo. ¿Qué nos está diciendo Dios? Dios mismo, a través del salmista David, nos está diciendo, pónganle mente a los que se conducen rectamente. Dios mismo, inspirando por el Espíritu Santo al salmista David, nos dice, miren, pongan atención, pónganle mente al que se conduce rectamente. Consideren, miren al justo, miren al íntegro, obsérvenlo detenidamente. No importa las aflicciones, hay un final feliz para él. No importan las lágrimas que uno derrame por la causa del Señor. Al final, aunque haya llorado mucho, no importa. Al final hay un final feliz para aquel que se esfuerza en agradar a Dios, para aquel que hace todo lo posible en agradar a Dios, aunque hayamos llorado por mucho tiempo, aunque hayamos derramado muchas lágrimas, aunque hayamos sufrido mucho, a lo mejor como Job, a lo mejor como José, al final hay un gran final feliz para aquel que se ha esforzado por agradar a Dios. Y el personaje del que vamos a hablar, tenemos tanto fundamento bíblico hoy, es uno de los más grandes mortales que han pisado la tierra. Es un tipo, cuando hablamos de tipo es de una figura literaria, es como alguien que representa un tipo de Jesucristo. Es una representación de Jesucristo y este personaje representa en el Antiguo Testamento a la palabra de Dios, a las sagradas escrituras. Cuando usted mira a este hombre, cuando usted oye hablar de este hombre, usted está oyendo hablar de las sagradas escrituras, de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. O sea que este hombre representa la ley de Dios. Alguien a quien Dios preparó y lo pasó por el desierto. Dios mismo lo preparó y lo pasó por el desierto de la prueba y de la aflicción. ¿Para luego qué? Para luego hacer de él lo que es hasta hoy. ¿Por qué decimos hasta hoy? Porque Dios no es un Dios de muerto, sino es un Dios de vivo. Y hoy en día todavía él sigue siendo un gran hombre, respetado por las tres religiones más grandes que hay en el mundo: el Islam, el cristianismo y, a ver, quiero recordar cuál es la otra, y el judaísmo. Las tres religiones más grandes lo reconocen como un gran hombre de Dios, como un gran siervo de Dios. Estoy hablándoles de Moisés. Moisés significa sacado de las aguas. Ustedes saben que Moisés nació siendo un esclavo. No era libre, no nace libre, nace como un esclavo. Nace un niño al que Dios había marcado, al que Dios había escogido para que fuera y se convirtiera en el libertador de su pueblo, en el libertador de Israel, el caudillo, el gran caudillo de Israel. Como ustedes recuerdan, la última parte de la historia de José nos habla de que él se encuentra con sus hermanos y se reconcilia con sus hermanos y le dice a ellos que vayan a buscar a su papá, que no van a perecer, que no van a sufrir, que vengan a Egipto, que ahora Él es el Señor de Egipto. Y es así como todo Israel, con Jacob, con toda su familia, llegan a Egipto y ahí en Egipto pues llevan bien su vida porque pues José era el segundo al mando. Pero llega un momento en que todos ellos mueren. José muere, el faraón bueno que había escogido a José como el segundo al mando muere y de repente hay un nuevo faraón que no sabía nada de ellos.
Y él comienza a notar que Israel se estaba convirtiendo en un pueblo grande, en un pueblo fuerte, y le dio miedo de que de repente ellos vinieran y se volvieran contrarios a ellos. Y es ahí donde se le mete la idea diabólica satánica de matar a todos los niños varones que nacieran de las mujeres hebreas, y llama a las nodrizas, a las que ayudaban a dar a luz a las mujeres, y les dice y les da la orden que si nacía una niña la dejaran vivir, pero si nacía un niño lo tenían que matar. Pero cuando nace Moisés, algo grande, algo especial vieron en ese niño, la mamá y las nodrizas, que decidieron no matarlo, sino que lo escondieron, pero llegó un tiempo a los 3 meses que ya no lo podían esconder, porque ya el niño estaba grande, se movía mucho, me imagino yo, hacía ruido, y ella tuvo que buscar la manera en cómo salvarlo, y tuvo la idea de agarrar un canasto, calafatearlo, llenarlo, me imagino, de lodo, no sé de qué material, y cubrir bien ese canasto para que no se hundiera ni entrara agua en él. Y ahí metió a Moisés y lo tiró, lo puso en el río Nilo, y le dijo a su hermanita mayor que lo vigilara, que viera hasta dónde llegaba, que viera qué pasaba con él. Yo me imagino que ella de ver como madre orado y pedirle al Señor, guíalo, Señor, guíalo. Y, y fue así, llega un momento a cierta altura en donde la hija del faraón, la princesa de Egipto, sale y mira la canasta y pide que se la lleven, y cuando la abren, ella mira al bebé, al precioso bebé Moisés. Ella decide quedarse con él, pero se da cuenta de que es un bebé todavía, que necesita alimentación de bebé, que necesita a alguien que lo cuide. Entonces, donde entra su hermana y ofrece, yo conozco una mujer que te lo puede cuidar, y ella accede y le dice, ve, búscala, quiero que me lo cuide, yo le voy a pagar para que me lo cuide, y cuando ella tenga cierta edad, él ya pueda regresar y criarse como mi hijo y ser mi hijo y tener todos los beneficios y todos los privilegios de ser el hijo de la hija del faraón. Y fue así como su madre lo crió, como su madre lo educó. Yo me imagino que como una madre hebrea le enseñó la palabra de Dios, la ley de Dios, los estatutos, todo lo que había aprendido de sus antepasados, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de todos de los patriarcas. Y él, me imagino que también recibió la prédica o la enseñanza en donde ellos estaban esperando un libertador, que Dios les había prometido que los iba a liberar de esa esclavitud en que ellos tenían. Tenían 400 años de ser esclavos, 400 años de estar bajo la bota del imperio egipcio. Entonces ellos estaban esperando un libertador. Y yo me imagino de que ella le habló del libertador. Él sabía que era un niño hebreo, aunque pronto iba a ser el hijo de la princesa de Egipto. Y llega el momento en que él tiene que irse y se cría como el hijo de ella. Es educado como un heredero de Egipto, como un príncipe de Egipto. Aprende todas las artes, me imagino también, de artes de marciales o estrategias de guerra, lo que era el área académica. Él se prepara como un príncipe de Egipto. Y nosotros leemos en Hebreos, nos vamos a Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11, la palabra de Dios nos dice en el versículo 23 en adelante: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado,
teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces nos damos cuenta en que ya siendo educado, ya siendo el hijo de la princesa de Egipto, llega un momento en que él dice, yo no soy Egipto, yo no soy egipcio, yo soy hebreo, yo soy un hijo de Dios, yo soy parte del pueblo de Dios. Y dice aquí Hebreos que él rehúsa a ser el hijo de la princesa. Él rehúsa a ser el príncipe de Egipto y prefiere irse con sus hermanos los hebreos. ¿Y qué sucede cuando él decide hacer eso? Él rehúsa, dice, a llamarse hijo de la hija del faraón. Entonces él viene y se va donde está su pueblo. Pero cuando él está haciendo eso, es donde él encuentra que un egipcio está golpeando a un hebreo y lo está golpeando a tal punto de que lo quiere matar. Entonces Moisés, por defenderlo a él, entra en lucha y como son guerreros, han sido adiestrados como soldados, ¿qué ocurre? Moisés al parecer era más fuerte o tuvo una mejor técnica y mata al soldado egipcio y lo esconde. Otro día, siempre él andaba en medio de sus hermanos, los hebreos, esclavos en Egipto, y encuentra a 2 hebreos discutiendo, peleándose entre ellos. Y él intercede y les pregunta, ¿por qué pelean si son hermanos? Y uno de ellos, en vez de pues sí, tienes razón, discúlpame, no lo vamos a hacer, ¿no? Dice que se enoja y le dice, ¿qué? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio? Entonces él se ve descubierto y él sabe que tiene que huir, porque matar a un egipcio era de declararse muerto, era como estar ya sentenciado a morir. Entonces él viene y huye. Él huye, él rehusó, renunció a las riquezas de Egipto, él renunció a la fama, a los deleites, él prefirió sufrir por Dios y por el pueblo. Vamos a ver Hechos 7:21. Hechos 7:21 nos dice la palabra del Señor. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver uno que era maltratado y lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendía que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido. Que él ya sabía que él iba a ser el usado por Dios para libertarlo. Y él creía que sus hermanos, los hebreos, comprendían que podían recibir la libertad a través de la mano de él, pero no fue así. Entonces es donde lo descubre el hebreo y él tiene que salir huyendo. Entonces, nosotros vemos aquí que ya Moisés sabía que él era el libertador. Él tenía ya la actitud, tenía la preparación, pero algo le faltaba. Por eso tuvo que ser enviado al desierto. ¿Cuántos años estuvo allá en el desierto? 40 años preparándose en el desierto y recibe allí el llamado en la zarza que ardía y no se consumía. Después de eso, cuando es llamado y escogido por Dios, el llamado le dice, no te acerques, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Entonces ahí recibe la voz de Dios, recibe el mandato de Dios, la orden de Dios, y él regresa a Egipto ya para liberar al pueblo. Se da un enfrentamiento fuerte. Ustedes saben ya la historia de las 10 plagas y hasta que llega la última plaga con la muerte de los primogénitos es cuando el pueblo sale libre. Y en el desierto es cuando comienza la parte más triste
de la vida de Moisés. Es la parte más dolorosa. ¿Por qué? Porque le toca guiar a un pueblo que era muy rebelde, un pueblo que era duro de cerviz. Miremos Deuteronomio capítulo 9, versículo 3. Deuteronomio capítulo 9. Versículo 3. Dice su palabra. Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho. Y el 14, Deuteronomio 9:3, perdón. Sí. Y el 14 dice: déjame que los destruya y borre su nombre debajo del cielo. Yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. ¿Qué sucede allí? Aquí es donde Israel se revela en el monte Horeb. Éxodo 2:14. El pueblo, como les digo, que le toca dirigir a Moisés, el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, se vivía rebelando. Dice Éxodo 2:14, y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Donde Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Entonces, cuando ya está en el desierto, cuando ya él está en el monte Oré, ahí cerca, el pueblo se rebela en gran manera. Ahí habla de, a ver, en el 9 estamos, ¿verdad? Primero Dios viene y le explica a ellos de que les va a ayudar a derrotar todas las regiones de Canaán, todas las naciones que estaban cerca para que ellos pudieran pasar. Pero hay un momento en que ellos vienen y se rebelan en contra del Señor. Y viene y Dios mismo dice: este pueblo es duro de cerviz. Lo voy a aniquilar, lo voy a destruir. Y es lo que leímos en el 14. Déjame que los destruya. Y yo voy a borrar su nombre de debajo del cielo. Y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis dos manos. Aquí era cuando Moisés estaba allá, arriba en el monte Horeb, orando, ayunando por 40 días y 40 noches para recibir lo que fueron las tablas de los 10 mandamientos. Él estaba intercediendo, él estaba digamos, en una reunión personal con Dios, recibiendo los 10 mandamientos, y de repente el pueblo se desenfrena. Entonces el Señor le dice: los voy a destruir, los voy a borrar de la tierra, y te voy a dar un mejor pueblo, un pueblo más numeroso, un pueblo más dócil. Pero viene Moisés, intercede por ellos y les dice: no, Señor, no hagas eso, porque ¿qué va a decir la gente? ¿Te recuerdas que hay una fama ya? Ya te conocen como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Y ahora qué van a decir? ¿Y dónde está ese Dios? ¿Los aniquiló? ¿Y dónde está el pueblo? No, Señor, ten misericordia. Y él siempre intercedía por el pueblo. Él siempre defendía al pueblo delante del Señor. Pero si nosotros analizamos y estudiamos la historia de Moisés en el desierto con el pueblo siempre atacaba, siempre recriminaba a Moisés. Le restregaba todo en la cara a Moisés. Le reclamaban por el trabajo. Cuando estaban al inicio, cuando llegó Moisés a Egipto, recuerdan que el faraón les impuso una doble carga de trabajo. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos ahí nomás se fueron en contra de Moisés y le dijeron: tú nos estás trayendo problemas, tú nos estás dando más trabajo, por tu culpa nos están tratando mal. También les reclamaban por cuando iban ya en el desierto y venía el ejército de Egipto detrás de ellos y estaba delante de ellos el mar.
Rojo, le reclamaron, ahora qué vamos a hacer aquí, mira, ya viene el ejército, nos va a destruir, y aquí está el Mar Rojo, ¿para dónde agarramos? Le echaban la culpa de todo a Moisés. También le reclamaron porque tenían donde beber y comer en Egipto, y aquí nos estamos muriendo de hambre y todo por tu culpa, nos sacaste de allá, y vamos a morir aquí en este desierto, por lo menos allá habían sepulcros donde nos enterraban. Siempre, siempre era un pueblo duro, pueblo rebelde, un pueblo duro de cerviz. Pero él siempre intercedía por ellos delante del Señor. Entonces, en este momento, cuando ellos están en el monte Oré, entonces el Señor le dice, apresúrate a bajar porque los voy a destruir. Cuando llega Moisés con las 2 tablas que Dios había escrito con su propio dedo, y los mira que estaban ya en bailes idolatrando a un becerro de oro, él enojado viene y tira las tablas y aquello se vuelve un descontrol, ¿verdad? Después él viene y a donde intercede, no los acabes, no los termines, Señor. Entonces él dice, bueno, lo voy a hacer por ti, pero de mi parte, ahorita mismo los exterminaba todos. Y ahora te va a tocar a ti de castigo volver a subir 40 días a ayunar y 40 noches a estar aquí, y ahora tú con tu mano vas a escribir los mandamientos porque yo no lo voy a volver a hacer. Y todo esto sufrió Moisés por el pueblo. Aún hubo un tiempo en que Moisés fue golpeado por su mismo pueblo. Provocaron que se enojara y golpeara varias veces la peña. ¿Recuerdan cuando pidieron agua? Y ya parece que ese fue como la gota que rebalsó el vaso. Y él furioso golpeó con ira y varias veces la peña, la roca. Y eso produjo o provocó que Moisés no pudiera entrar a la tierra prometida. Entonces nos vamos nosotros a Deuteronomio 32 en adelante, Deuteronomio capítulo 32 del 48 en adelante, y vemos donde Dios lleva a Moisés a un monte y ahí le muestra a partir del versículo 48 de Deuteronomio 32, dice, se le permite a Moisés contemplar la tierra de Canaán. Y habló Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte, a Abarín, el monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual sube, y sea unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel, verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Miren cómo este pueblo tan rebelde provocó que Moisés no pudiera entrar a la tierra prometida. Dios se la permitió ver, mírala, pero no vas a poder entrar. Entonces ustedes me pueden decir, hermana Eli, ¿y entonces cuál fue? ¿Para qué tanto sufrimiento en el desierto? ¿Para qué haber dejado toda su fama, toda su gloria en Egipto? ¿Para qué? Si al final ni pudo entrar a la tierra prometida. Yo quiero que ustedes miren algo. Las recompensas. Ya vieron todo lo que fue su prueba, su tentación, su propia familia murmuró, su hermana dijo que no solo él podía dirigir, que otros podrían hablar, y el Señor se enojó y la llenó de lepra, y hasta que él intercedió por su hermana fue que ella sanó y pudo regresar al pueblo. Pero él recibió ataques por todos lados, de su pueblo, de su familia, de su gente, y él siempre intercedía por ellos, y él siempre luchaba por ellos, y él ayunaba, y él se metía entre Dios y ellos para, si los vas a matar, mátame a mí primero, y al final no se le permite entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ahí dice, porque no me diste la honra, no me santificaste. Entonces la vas a ver, mas no entrarás allá.
Entonces, pobre Moisés, miremos que sí hubo recompensa para él, porque tuvo el privilegio que murió y Dios lo sepultó en un lugar donde nadie sabe. Llegó un momento en que el mismo ángel del Señor pelea con Satanás porque Satanás andaba buscando el cuerpo de él y no se le permitió encontrarlo. Entonces él muere y Dios mismo lo entierra. Nadie sabe dónde está el cuerpo de Moisés. En segundo lugar, como les dije al inicio, hoy es admirado por las tres religiones más grandes del mundo. El judaísmo, el islam y el cristianismo lo reconocen como lo que les dije al inicio, como el gran cautivo de Israel, como el tipo de Jesucristo, como una representación de nuestro Señor Jesucristo, como la representación de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, como un gran hombre, como el hombre más manso que ha existido en la tierra. Y al final, si nosotros leemos Mateo 17, nos vamos a dar cuenta en el Mateo 17 de algo maravilloso. Mateo 17, del 2 al 3, es la transfiguración. Y oigan bien, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿A dónde estaba Jesús cuando se dio la transfiguración? Ahí en el monte de la transfiguración, ¿dónde quedaba? En el monte alto, en Jerusalén, en Israel, la tierra prometida. Entonces, ¿quién estaba ahí en la tierra prometida? Que cuando estuvo en vida, cuando estuvo allá en el desierto, no pudo entrar. Pero ¿quién está ahora ahí mismo con el mismo Señor Jesucristo acompañándolo junto con Elías? Es Moisés. Entonces sí entró a la tierra prometida y lo hizo de una manera sobrenatural y lo hizo de una manera especial acompañando al mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces sí entró a la tierra prometida, sí estuvo en la tierra prometida. Y si nosotros nos vamos al Apocalipsis y estudiamos la parte de los dos testigos, muchos estudiosos, muchos eruditos que estudian la Biblia, muchos sabios que han escudriñado las escrituras afirman que los dos testigos que van a estar en Jerusalén, en Israel, allí en la tierra prometida, uno de ellos es Moisés. Entonces sí va a entrar también Moisés nuevamente a la tierra prometida. Entonces no es que él al final no pudo entrar. No le tocó en ese momento, pero sí le tocó allá en el momento de la transfiguración en el monte alto, acompañando al mismo Señor Jesucristo, al mismo Rey de Reyes y Señor de Señores, dándole ánimo porque pronto iba a ser crucificado y después se va a ver como uno de los dos testigos en donde va a venir a predicarle al pueblo rebelde. Entonces sí hay galardón. Sí hubo recompensa. Él fue fiel hasta el final. Él fue fiel y obediente a su Señor. Trabajó duro con ese pueblo rebelde y duro de servir. Y al final Dios lo ha galardonado y lo ha bendecido. Como les dije, ya les leí el currículum de él. Es un hombre, es uno de los personajes bíblicos más admirados y admirado por las tres religiones más importantes del mundo: Islam, judaísmo y el cristianismo. Aparte de eso, representa la misma palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Aparte de eso, es una personificación, una representación de Jesucristo, porque Él fue libertador de Egipto. Y él como tipo de Jesucristo, que Jesucristo fue libertador, pero no solo de Egipto, sino del mundo entero. Entonces, como un ejemplo, un tipo de Jesucristo, como un libertador. Aparte que está galardonado o llamado el hombre más manso del mundo, que ha existido en el mundo.
y el privilegio que tuvo de entrar a la tierra prometida, no allá, en aquel tiempo allá en el desierto, sino ya con Jesús, acompañándolo junto con Elías, y también hay profecía de que va a volver a estar cuando vengan los dos testigos a predicar aquí al mundo. Se fijan que Dios sabe consolar y bendecir a los que resisten la prueba y la tentación. Entonces esforcémonos, porque aunque suframos como sufrió Moisés, ataques por todos lados, menosprecios por todos lados, porque lo menospreciaban por todo, de todo le echaban la culpa a él, por todo él era el culpable, mas sin embargo él siempre le fue fiel a Dios, él siempre intercedía por su pueblo, él siempre intercedía por su familia, prefirió dejar la fama, la gloria, el poder, renunció a ser el hijo de la hija del faraón, él renunció a las riquezas, al lugar de importancia que tenía para volverse un esclavo, para volverse e irse con sus hermanos y ayudarles. Y él sabía que él iba a ser el libertador y él creía que los demás se iban a alegrar al saber que él era el libertador, pero no fue así, fue menospreciado por su pueblo. Mas sin embargo, al final de los tiempos, nosotros estamos dándonos cuenta que el Señor lo bendijo y lo consoló en gran manera, porque fue un hombre fiel en medio de la prueba, en medio de la tentación. Esforcémonos por agradar a Dios, esforcémonos por serle fiel y Él nos va a bendecir y nos va a consolar. Dios les bendiga.